Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Mis queridos seres amados, les anuncio buenas noticias. La era del rayo blanco ha comenzado ahora en esta tierra. Esta era que traerá 1000 años de pureza, equilibrio, orden. Esta era se puede lograr gracias a la llegada de una nueva voluntad divina infundida en los corazones de los hombres, la de querer trabajar en paz y amor. Sí, la sabiduría divina finalmente está apareciendo en todo el pueblo. En todas partes de la tierra, el amor está despertando. En todas partes en la tierra, la sabiduría está despertando. La voluntad de transformarse está abriendo en todos. Durante miles de años has estado con los ojos vendados, tapones para los oídos, ideas de manos para que no seas quien realmente eres y puedas entender la materia en toda su importancia vibratoria de baja frecuencia. Todos ustedes han sufrido, todos han sido restringidos, intimidados y no pudieron salir de ello porque era normal que no pudieran entender lo que no es bueno para ustedes, lo que no es alto en vibración, lo que no le hace bien a su cuerpo. Tuviste que pasar por pruebas de sufrimiento para que ahora alcanzaras la alegría, la liberación y la trascendencia. Sí, este rayo de banco es un rayo de trascendencia, purificación, pureza, iluminación de todo. La era de Acuario es parte del rayo blanco. Este rayo de banco activado en ti trae una gran limpieza en primer lugar de todo lo que no se ajusta a la voluntad o sabiduría divina. Tendrás transformaciones genéticas internas que se crearán en el corazón mismo de tu ADN, en el corazón de cada célula. El color blanco trae a todos los hombres una transformación. Se reconecta como pequeños cristales que vienen de extremo a extremo y retransmiten nueva información en su codificación, retransmiten la nueva información del mundo divino. Todos, independientemente de su edad, se transforman internamente. Cuando se establece la conexión, entonces hay iluminación. La persona se siente obligada a seguir adelante porque se despierta. El que se despierta ya no puede dormir. Tiene que volver a cansarse para poder volver a dormir, pero el que ha terminado su noche está en gran forma para actuar durante el día. El rayo blanco está ahí para encontrar conciencia en la luz. Siempre llama a este rayo para encontrar todas tus conexiones espirituales y luego atrévete. Atrévete a salir de todo lo que te abarrota, sal de tu dormitorio. Tienes que vivir, correr, cantar, vivir la vida al máximo. Sí, la radiación será el rayo de luz y libertad, la descubrirás en los meses siguientes. En los años que siguieron, muchas limpiezas se llevarían a cabo en organizaciones globales. Todo lo que es vil, oculto, oscuro, oculto a los ojos de la gente, será eliminado, llevado al conocimiento de los hombres y estos hombres podrán cambiar, cambiarán las leyes, cambiarán los hábitos. Las grandes corporaciones colapsarán simplemente porque la gente ya no aceptará adherirse a estos valores comerciales. No puedes imaginar el poder que tienes. Sí, si todos los grupos como tú pudieran reunirse, si todas las personas despiertas estuvieran de acuerdo en manifestarse, en mezclarse con otros, encontrarías que en todo el mundo formas un poder extraordinario. Pero muchos de ustedes permanecen enclaustrados, escondidos, no se atreven a expresar su luz, continúan haciendo su pequeña rutina. La vida cotidiana sin hablar con su vecino y el vecino hace lo mismo, mientras que en una calle, en un edificio, en un pueblo habría enormes conexiones espirituales que se podrían hacer con este rayo blanco de pureza, liberación, pero cada uno está enclaustrado en su pequeño mundo. Sean lo que son, seres activos de luz, reciban este rayo blanco, sean lo más puros posibles, lo más rectos posible en sus acciones. No hagas nada manipulando, murmurando, teniendo las ideas detrás de las ideas. No hagas las tuyas queriendo mostrar a los hombres que eres heterosexual, cuando detrás sabes que es hacer trampa. Hagas lo que hagas en la vida cotidiana, sé lo más honesto posible. Es muy fácil en su mundo hacer trampa porque incluso las leyes están hechas para ser desviadas. Pero respeta a aquellos que te parecen más justos en tu corazón y a aquellos que están trabajando en tu sociedad. La honestidad es parte de la rectitud. Cada vez que piensas en recuperar, tomar, que dices, no importa, tienen otros,
comprarán algunos, no haces un gesto puro. El gesto puro es dejar lo que pertenece a los que tienen. Tienes los medios para comprar lo que quieras, comprarlo, no robar, no engañar. ¿Aún no tienes los medios para comprar? Así que aprende a prescindir de ella, o mejor aprende a crear lo que quieres y se manifestará, se materializará en tu vida. Pero no robes, no tomes prestado lo que no te pertenece sabiendo bien que no podrás devolver o que te olvidarás de dar a propósito. Mira en casa si todo lo que es tuyo es realmente tuyo, si no hay cosas que tomaste prestadas hace días, meses, años y que olvidaste devolver, y si te das cuenta de ellas, devuélvelos. Esto es bueno para todas las cosas. En tus sentimientos comprueba que no estás robando los sentimientos de los demás, que todas las cosas sean libres y puras. En vuestras vidas, poned siempre en acción esta purificación, aprendan a purificar vuestros pensamientos, a eliminar lo que es inútil. Al vaciar tu mente, encontrarás paz. Aprende a liberar tus emociones reprimidas, a liberar todo lo que ya no te sirve, la ira, los rencores, los deseos de venganza. Todo esto no sirve más que para enfermarte. Libera tu estrés, tu culpa, tus dudas, tus miedos. Libera todo esto. Encuentra fuerza dentro de ti. Con la fuerza divina dentro de ti, eres completamente diferente a los ojos del mundo. Esto se hace poco a poco, pero es un trabajo constante y permanente. La pureza también debe hacerse en tu cuerpo. Aprende a purificar los alimentos bendiciéndolos, sea lo que sea. Aligera todo lo que comes. Aprende a purificar tu cuerpo frotándolo con duchas ligeras, duchas de sol. Cuanto más estés en la pureza de tus pensamientos, tus intenciones, tu ser, más pureza se manifestará externamente. Deja que todo a tu alrededor sea saludable, limpia para que nadie sostenga la sombra. La materia se liberará cada vez más a tu alrededor. Tienes derecho a ser lo que eres, y cuanto más integres el rayo blanco dentro de ti, más ligero se volverá tu mundo, más liberado, y más podrás entrar en la alegría divina. Los maestros a menudo se representan en blanco porque es un color que refleja la luz. Pero todos los colores son buenos, solo tienes que poner amor en ellos. Cuando haces un momento de purificación interna-externa, entonces vístete de blanco para ayudarte, pero no te vistas de blanco todo el tiempo, es inútil. Aprende a alimentarte con todos los colores y estarás cada vez mejor, cada vez más completo por dentro. El rayo blanco se difunde sobre la Tierra y su universo. Se ha activado ahora durante unos 50 años, se ha puesto gradualmente en acción y ahora aumentará sus vibraciones durante los próximos 2000 años. Así que cada vez más, estarás en la alegría de este rayo blanco. Ustedes son pioneros, aprendan ahora a entrar, a limpiar, a actuar diariamente en pureza, en rectitud y en honestidad. Ahora recibe la pureza de este rayo. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita. Soy Mira del Alto Consejo de las Pléyades, cuidando de ti como siempre. Te amo. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.